Buenas noches, bienvenidas una vez más a este su espacio que es de Ecopaz Nesa, donde pues se brindan este tipo de talleres, ya que no, ni Ángeles ni yo les vamos a enseñar, simple y sencillamente creo que vamos a ir aprendiendo todas y cada una en este caminar. Es un caminar en donde todas necesitamos de la escucha, pero también a veces necesitamos escuchar para poder ir caminando, ¿no? Y con ello, pues sanar nuestra alma, sanar nuestra mente, sanar nuestro corazón. Y pues les doy la más cordial bienvenida a cada una de ustedes y pues me gustaría que Ángeles se presente sola para que vayan conociendo quién es Ángeles. Adelante, Ángeles. Gracias, Marta. Mi nombre es Ángeles. eh, También soy compañera de Marta de Ecopax. Estoy en en este mismo aprendizaje de Ecopax, donde estamos aprendiendo cómo hacer el bien, cómo es vivir en un ambiente de paz. Y nuestro tema de hoy, pues, es los traumas transgeneracionales o generacionales, como lo hayan escuchado ustedes. Y estos traumas se tratan de lo que nuestras generaciones pasadas nos han heredado, nos han transmitido a través del tiempo de nuestras vidas, y nosotros los transmitimos también a nuestros propios hijos, nietos, las generaciones nuevas. Nuestros padres, nuestros abuelos o bisabuelos, hasta la sexta generación, nos pueden heredar traumas que ellos vivieron, que ya sean traumas de estrés, de abandono, de alcoholismo, de... Hay muchos traumas que nos pueden heredar. Este, que muchas veces podemos pensar, ¿cómo estoy yo viviendo esto si yo ni siquiera recuerdo haber tenido un evento traumático? Y no nos explicamos cómo es que estamos, por ejemplo, en un estrés muy fuerte. No nos explicamos por qué estoy viviendo este estrés tan fuerte si ni siquiera he tenido un evento traumático que me haga sentir estresado. Y no nos preguntamos quién de nuestros antepasados está o tuvo un evento donde le causó mucho estrés. Entonces, una de las cosas que, los que sufrieron de tener un padre alcohólico, este, les causó un trauma a todas esas personas. Hay muchas personas que tuvieron padre alcohólico o hasta madre alcohólico también. No se ve mucho en mujeres alcohólicas, sin embargo, sí las hay. O también que sufrieron de abandono. ¿Cuántas mujeres y mamás y papás dejaron solos a sus hijos para irse a trabajar? No estuvieron con ellos cuando estaban pequeños por salir a trabajar. Entonces, ese trauma ah, se les quedó ahí y ellos lo heredan también. Entonces, también puede ser el trauma de no saber cómo manejar mi dinero. Muchas veces trabajamos hasta tiempo extra para tener dinero que me alcance para pagar todos mis deudas o todo lo que necesito del día a día, ¿no? Mi gas, mi renta, todo lo que necesito pagar día a día, cada mes. Y trabajo Ángeles, me gustaría detenerme un poquito ahí, ok. precisamente en el dinero. Ujú. Mm, Hace poco una chica me comentaba que su mamá siempre le decía, voy a usar la palabra que ella me comentó, ¿no? Le decía, mendiga, eres una mendiga. Entonces dice que ella, a pesar de todo, o sea, a pesar de que ha estado trabajando como tú lo dices, que le echa ganas y que esto, dice, a mí nunca me rinde el dinero. Entonces yo me detuve ahí y dije, ¿será parte de su trauma el que le haya dicho su mamá todo eso? Ahora ella, a pesar de todo, su dinero no le rinda. Claro que sí. Puede ser una de las cosas que necesita ponerse, o sea, parar en cuáles son esos sentimientos que me da el que el dinero no me rinda, qué sentimientos me deja. Porque muchas veces puede ser enojo, odio por la mamá que le decía lo que le decía. O cuántas veces tienes mucho dinero, pero no te rinde.
yo pasé por una situación similar. Sin embargo, yo no había visto que era una herencia de mi madre o de mi padre o de alguien más atrás. Sin embargo, yo sí dije, no, esto que estoy haciendo no me está llevando a ningún lado, simplemente me estoy echando deuda tras deuda. Y me hice consciente de que, pues si seguía así, ¿a dónde me iba a llevar? Me iba a asfixiar, ¿verdad? Porque las deudas económicas también te dan muchísimo estrés. Yo llegué al punto de que casi quedaba calva. Aunque no me lo crean, se me cayó mucho mi cabello. Sin embargo, yo no pensé que era por eso, pero si unes todas las partes, porque en ese tiempo me di cuenta que también tenía mi azúcar en la sangre muy elevada, que tampoco sabía que tenía mi azúcar elevada. Son muchas cosas que se juntan y entonces yo en ese tiempo que empecé a acumular deudas, me, en el trabajo me recortaron horas y no agarraba mi cheque completo. Entonces yo estaba siempre pensando, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? No me va a alcanzar el dinero. Y sí nos alcanzaba el dinero, porque mi esposo su cheque y con lo poquito que yo me quedaba del mío, alcanzábamos a pagar todo lo que teníamos que pagar. Sin embargo, el estrés yo ahí lo tenía. Entonces, aquí quiero entender que, por ejemplo, esos traumas familiares que nos generan desde pequeños por lo que nos dicen, por lo que nos hacen, a la larga nosotros los vamos cargando y posteriormente nos enferman y, Y precisamente por ese estrés y pueden presentarse, ahora sí que ese estrés puede presentarse en una afección que luego se nota en nuestra salud. claro, claro, de hecho a mí me decían, ay, me preguntaban si tenía cáncer. ¿Tienes cáncer? Y yo les decía que la boca se te haga chicharrón. ¿Cómo? No, no tengo cáncer. Pero porque me veían súper delgada, en ese tiempo había bajado muchísimo de peso, casi calva. Tengo más que una foto guardada de ese tiempo, porque yo no me veía cómo era la negación, mi negación tan grande que yo no me veía pelón. Entonces, Eh, hasta que ya me hice consciente. ajá. Eh, entonces, digamos que todos esos traumas que traemos viene siendo hasta el alcoholismo, como lo comentabas, ¿no? Sí, El que alguien de nuestra familia ahorita sea alcohólico es porque trae un trauma atrás y eso le ha hecho caer, aparte de haber otros factores, ¿no? Porque también uno de los factores pues es el ambiente en el que se vive, la familia en que se está viviendo y todo lo que trae atrás, aún todavía se le añade este otro factor de ese trauma familiar, ¿no? porque acuérdate que todo es aprendizaje, ¿verdad? Entonces ya nos enseñan aprendemos con lo que vemos. Por ejemplo, si vemos por ejemplo, en mi caso, que yo vengo de una familia disfuncional. Este, mi madre siempre estresada, enojada, y siempre nos regañaba de todo, nos golpeaba de todo, o sea, no buscaba quién la hacía, sino quién la pagaba. Entonces, pero ella sí agarraba corte parejo que todo lo pagábamos. Entonces yo no lo entendía, no entendía por qué siempre se enojaba, por qué siempre nos golpea, y eso yo lo aprendí porque yo lo vi y yo lo viví. Entonces yo cuando tuve mis hijos también los maltraté, especialmente al mayor, porque con el mayor pues estaba repitiendo la misma historia, pero más grande. Yo le di todavía más poder. Una llamada que entró. Este, y también yo me di cuenta, gracias a Dios me di cuenta cuando mis hijos estaban chicos, todavía estaban chicos, no recuerdo exactamente la edad, pero tendrían algunos 6 años, mi hijo mayor tendría algunos 6 años, cuando yo me hice consciente de que no estaba haciendo lo correcto. Y yo me dije, si a ti no te gustó que te golpearan, ¿por qué estás golpeando? Y estás golpeando más fuerte todavía. A,
a mí se me hacía más fuerte. Entonces digo, como dice el dicho, ¿verdad? Del alumno supera al maestro. Yo había superado Claro. a mi mamá en cuestión de fuerza, de golpes y de castigos. Entonces yo me hice consciente y dije, no, voy a parar, voy a romper la cadena, porque si no, ¿dónde vamos a parar? Entonces Y me yo, gustaría detenerme un poquito ahí. ok, Marta, Hablas de la conciencia, aprender a observarnos y escucharnos, pero para eso, pues obviamente sí tenemos que traer un trabajo atrás. Necesitamos alguien que nos acompañe, que nos hable con la verdad, porque a veces nada más nos dicen lo que queremos escuchar y eso no nos ayuda a un despertar de conciencia. Yo creo que nos mantiene todavía como cegadas. y Entonces, dormida, aquí lo que se trata es de despertar, de abrir los ojos, ¿no? sí. En lo que estoy haciendo, en lo que quiero hacer y en lo que no me gusta. Y Ujú. ahorita me gustaría darles a chicas, si alguien quiere hacer una pregunta, pueden levantar su manita y les damos la palabra. O si quieren hacer algún comentario, de igual manera, recuerden que este espacio es para ustedes, en donde pueden preguntar o pueden, pues, decir algo que ustedes están sintiendo y pues trataremos de encontrar un camino entre todas. Adelante, Ángeles. Ok, sí, como dices, si no nos hacemos conscientes, pues no vamos a ver que hay solución, porque todos estos traumas que nos han heredado, los podemos, trabajar, los podemos sanar. Pero el trabajo empieza conmigo, no empieza con mi mamá, no empieza con mi papá, no empieza con mi abuela ni las otras generaciones atrás, empieza conmigo. Empieza desde dándome cuenta, qué me hace sentir lo que estoy sintiendo. Si estoy sintiendo enojo, ¿qué me hace sentir enojado? Y por ejemplo, si mi enojo me conecta con alguien de mi familia, porque yo, por ejemplo, a mí me daba mucho coraje que me dijeran qué hacer. Entonces yo decía, ¿por qué me enoja tanto el que me digan lo que tengo que hacer? Y sobre todo si ya me ven que lo estoy haciendo, que me digan, pues ponte a hacer esto o haz esto, me daba mucho coraje. No lo decía, sin embargo, sí lo sentía. Entonces, ¿qué, ¿a qué me llevó? Pues a darme cuenta que también a mi mamá no le gustaba que le dijeran qué hacer. Entonces, yo siento que yo acumulé muchos traumas de mi mamá y de mi papá también, porque mi papá fue alcohólico, pues pienso que sigue siendo alcohólico, usó drogas también, y les digo, a mí me gusta el alcohol, nunca me he emborrachado, no sé qué es sentirse borracha, no saber qué de ti, yo nunca he estado en esa situación, sin embargo, si tú me ofreces una cuba, claro que sí, yo me la disfruto mucho, muy bien. Y digo, pues sí, tengo el gusto de que me gusta el alcohol. ¿Por qué? Porque lo traigo aprendido de mi papá. Entonces también, por ejemplo, tengo hermanos que les gusta, pues de hecho creo que la mayor parte de mi familia nos gusta el alcohol. A unos más que otros, sin embargo, lo traemos aprendido de la casa. Yo creo que aquí también habría que distinguir entre lo que es, bueno, el alcohol, pues es el alcohol, pero ya hablando en la persona, es si soy o no soy alcohólico. Y sí es cierto, es algo que se aprende como tú lo acabas de decir, pero también soy alcohólico ocasional, soy alcohólico de fiesta, o simplemente soy capaz de tomarme una cuba y hasta ahí. Déjenme comentarles un poquito. El domingo pasado precisamente hubo una fiesta con la familia y uno de mis hermanos va y le dice a mi tía, ¿no? Tía, voy a poner bien peda a Marta. Y mi tía le dice, uy, hijo, pues a ver si puedes, ¿no? Porque ellas saben que yo no tomo, sí me llego a tomar una cuba y si quiero, y si no, no. Pero yo creo que también, fíjate que es algo que yo decía, ¿no? Y como tú lo acabas de decir, es generacional, Sí. pero también a veces precisamente ya lo traemos en la sangre porque ya lo vivimos, pero también yo creo que a veces nuestro cuerpo rechaza, yo no puedo tomarme más de dos,
porque me dan náuseas, entonces no puedo. Aunque mis papás también tomaban, yo la verdad no, y en mi familia pues también lo hacen, ¿no? Entonces, yo creo que sí también es distinguir esa parte desde de cuáles soy. Eh, si no, eso no me causa problema y no causa problema en mi familia, eh, pues puedo tomarme una cuba y puedo estar tranquilo. Yo creo que aquí el problema es cuando ya nos ocasiona problemas, ¿no? Sin embargo, Marta, el que nos tomemos una cuba, una cerveza o lo que sea de alcohol, somos considerados alcohólicos. Si nunca tomamos una gota de alcohol, entonces no eres alcohólico. Ya sea que seas alcohólico ocasional, alcohólico de fines de semana, o el grado de alcoholismo que seas, no importa, el grado si te tomas una cerveza, estás considerado como alcohólico. No sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Sin embargo, Bueno, yo te comentaba esto porque yo estuve trabajando mucho tiempo en centros de integración juvenil ah, y era lo que se decía, mientras no, no vayas más allá del límite, una copa no pasa nada. ah, Es como cuando se toman una copita de vino tinto para la digestión o algo, no pasa nada, no eres alcohólico, pero sí, alcohólico se le llama ya aquel que no deja y que el alcohol lo domina a él ah, pues de ya, cualquier manera y que ya tiene estragos en la familia, en su trabajo. Entonces, sí, y ya no se le llama ni siquiera alcoholismo, se le llama adicción. y por Tal eso, vez a lo mejor ahora los estándares han cambiado y ahora ya hasta eso, ¿verdad? También ajá. puede ser. Ajá. Sí, porque yo en lo que he visto, porque me gusta mucho investigar también, Ujú. y lo que yo encontré en mis investigaciones decía eso, que no importa que seas eventualmente, o sea, porque lo hagas a fines de semana, ocasionalmente en las fiestas o así, sin embargo, Ujú. pues estás tomando alcohol y eres alcohólico. No eres un alcohólico que está enfermo, que no sabes de ti, no sabes controlarte. Sin embargo, pues sí estás tomando alcohol. Pues sí, ya, o sea, viéndolo desde ese punto de vista, pues sí, ya estamos hablando de un alcohol porque estamos ingiriendo alcohol. Más bien Ajá, aquí sería tener la conciencia de hasta qué grado puedo tomar, ¿no? exacto. Ok, Saber tus ok. límites. Por ejemplo, yo digo, si yo me siento mareada, yo paro, porque a mí yo nunca me he visto tomada, no sé qué es la cruda, no sé cómo se siente una cruda porque nunca la he sentido, nunca he tomado hasta emborracharme, o sea que no sé qué es emborracharse, porque yo en cuanto me siento mareada digo, ya, hasta ahí porque no quiero llegar más allá. Y posiblemente es algo de que, por ejemplo, como yo vi a mi papá tomado, que no sabía de él, lo vi en condiciones muy feas, Digamos que ahí también ya tu papá estaba viviendo a lo mejor un trauma que él traía desde su juventud, ¿no? Entonces ya posiblemente algo venía cargando algún trauma. ¿Alguien algo. quiere hacer una pregunta, alguna duda o exponer algo que ustedes traigan? Bueno, yo sí Ok, tengo algo que ver sobre esto, una pregunta. ajá. ¿Qué tanto es lo que decía? No, no es tanto que sean heredados, sino el aprendizaje. Pues por el siglo pasado, en mi forma de ver las cosas, en este caso del alcoholismo, ¿qué tanto es o la emoción o el enojo para presentar o hacer abuso del alcoholismo? Ya no es por social, por temporal, no, sino ya es cuando ya es totalmente el alcoholismo. Bueno, ahí ya se le llama adicción. Ajá, Y finalmente tienen que ver muchos factores, desde pues ahora sí que nuestra cultura, recuerden que aquí es mucho es el tequila, cómo se vivió en la familia, que es a donde se refiere Ángeles, los traumas generacionales, qué tantos traumas estoy cargando yo y cómo los estoy ahogando en el alcohol,
Por ahí también recuerdo que en una ocasión, hablando con jóvenes, decían, es que si yo no tomo, me empiezan a decir que soy marica, ¿no? Entonces, imagínate todo lo que traemos cargando, como nos comenta Ángeles, de esos traumas generacionales y más lo que nos rodea en el entorno, pues a veces ya se llega a esta adicción y aún más también mi cuerpo que tanto afecta el alcohol, ¿no? Entonces, pues ahí ahorita vamos a ir ahondando un poquito más en eso, Lourdes. Gracias. Adelante, Ángeles. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta acerca del alcoholismo, porque yo estoy hablando desde mi experiencia. Yo no soy ningún profesional en el tema ni nada, simplemente desde mi experiencia. Entonces, investigando un poco también de qué son los traumas transgeneracionales, es como me he dado cuenta de que sí, los heredamos, muchas veces no nos damos cuenta que heredamos un trauma. Sin embargo, por ejemplo, como el alcoholismo, tengo una persona que, pues tú sabes, Marta, como nos dedicamos una parte de nuestra vida a acompañar a personas en sus duelos o en sus eventos que están pasando, que están viviendo. En una de las personas que estoy acompañando todavía, me decía que es tan grande su miedo al alcohol, al que tuvo un padre alcohólico. Su abuelo también fue alcohólico. Entonces tiene tanto miedo a casarse porque no sabe si su marido o si el padre de sus hijos no quiere tener hijos porque es tan grande su miedo, su temor a que sea alcohólico también. Y como su padre fue alcohólico y además fue un padre ausente, o sea, son dos traumas muy fuertes para ella. Entonces, aunque es una persona joven, el miedo la aterroriza. O sea, ahí ya no es nada más que viví la parte de ver a mi papá alcoholizándose, sino mi papá no estuvo ahí para mí cuando yo lo necesité, porque él estaba más bien con sus amigos emborrachándose o sea, ella se quedó de lado sin que tuviera a su padre cuando ella sentía que lo necesitaba. Entonces aquí, si ves, hay dos traumas, el trauma del abandono y el trauma del alcoholismo. Tenemos a una psicóloga entre nosotros. Eli, ¿qué nos podrías comentar a partir de estos dos pequeños casos que escuchaste, el que nos hablaba Ángeles y un poquito lo que nos preguntaba Lourdes? Una disculpa, no sé si se escucha el ruido hola, buenas tardes, del que vende. No te preocupes, a ver si se nos antoja, pero sí te escuchamos. Bueno, lo que alcancé a oír, la verdad es que no lo oí como con tanto detenimiento como para dar puntos detallados, pero sí puedo contribuir en la parte de, a veces el trauma o en este caso la parte de las situaciones con respecto al alcoholismo. Y como bien dijiste, ¿no? Aun cuando a veces tenemos en las situaciones de vida, yo lo voy a hablar desde el índole como un tanto más, desde mi especialidad que es psicología, ¿no? En ese sentido, cuando tenemos a veces lo que vemos de los padres, por ejemplo, de un sistema donde el padre o madre tienen esa situación de alcoholismo, también lo aprendemos nosotros como hijos. Solo que nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos la decisión de qué hacer con eso. Puede ser a veces como un patrón de lo vuelvo a repetir y entonces yo también me vuelvo una persona alcohólica y entonces hago varias situaciones familiares, personales con respecto a, o también puedo transformar esta experiencia y hacerla más positiva. ¿Para qué? Para que a partir de esta experiencia, entonces yo puedo sacar cosas más positivas, como que a lo mejor no me vuelvo una persona alcohólica, pero sí, por ejemplo, alguna vez oí un testimonio donde la persona viene de un sistema así, se vuelve psicóloga, se vuelve acompañante y acompaña familiares de personas con alcoholismo, porque su experiencia de vida le permite tener esa parte de en común
de esta parte, por la vivencia que ella tuvo. Entonces ella lo transforma de una forma positiva, ¿no? Que es un poco los que nos comentaba Ángeles, ¿no? Que ella también viene de un sistema donde en algún momento decide la transformación para ahora hacerlo más positivo, para ahora transformarlo, y entonces este patrón que pudiéramos en algún momento tener se transforma y damos algo positivo, ¿no? Con respecto en este caso al alcoholismo, pero pasa en otros también situaciones de vida, ¿no? En otros traumas, como les llamamos, ¿no? En algún momento un hecho que fue muy doloroso y que tuvo una repercusión emocional, se queda ahí como congelado en nuestro ser y que posteriormente va a aparecer, pero siempre tenemos esta opción de la transformación. Gracias, Eli, muchas gracias. Pues como nos decía Eli, ¿no? Gracias. Cualquier situación se puede transformar. Y es ahí donde vuelvo al punto de Ángeles, ¿no? Su despertar de conciencia. Yo creo que cuando despertamos esa conciencia, tenemos la capacidad de elección de transformar aquello que me dolió, aquel trauma que traigo cargando, en algo positivo para nuestras vidas. Mira, como también es un trauma que yo tengo que no sé de dónde viene. Yo, cuando yo me vine para acá, para Estados Unidos, hay muchos puentes para cruzar, usualmente en carro porque no es a pie. Yo le tenía terror a pasar los puentes, no importa qué tan grande o qué tan pequeño fuera, era un terror de morir, que se derrumbara el puente. No sé si haya pasado algún evento en mi familia, en alguien del pasado de mi familia que haya vivido un evento traumático referente a eso. El punto que yo no sé de dónde viene, simplemente sé que le tengo terror a morir porque se derrumbe un puente. Entonces, pues también dije, no sé el origen de por qué tengo ese miedo, ese terror, pero yo me paralizaba. Sin embargo, también nuevamente otra vez con hacerle frente a lo que sentía, a ese miedo, pues era terror, porque me podía quedar ahora sí paralizada. Sin embargo, yo dije, poco a poco lo necesito estar quitando de mi vida, porque no puede ser que voy a pasar un puente y yo ya estoy temblando. De hecho, los precipicios, que vaya en un carro, en un precipicio, también le tengo mucho miedo. No sé si sea por ir en el carro, porque he estado en precipicios caminando y no me pasa eso. Entonces, posiblemente es en un carro. Pero para superar esto, todavía no siento que lo he superado completamente. Sin embargo, ya puedo pasar puentes yo manejando, porque ese reto fue el que me hice. Voy a pasar un puente chiquito, que es uno que está aquí en el lugar donde vivo. Pasas un puentecito chiquito para ir de un lugar a otro. Entonces dije, ese puente lo voy a pasar yo sola. Yo sola voy a manejar yo. No voy a llevar a nadie para que nadie me diga nada. Entonces, si me siento con temor, pues no importa, lo voy a hacer. Y sí, lo pude pasar, gracias a Dios. Ya cuando estaba del otro lado del puente, dije, ay, lo logré, gracias a Dios. Y así me he ido a otros puentes más grandes. No me he atrevido todavía a cruzar el puente de San Francisco, pero algún día lo voy a pasar. Sí, todavía no me atrevo a ese puente. Todavía no lo supero completamente. Todavía no sé la historia de eso. Entonces, sí, tengo ese trauma también y tengo otro trauma también de chocar, o de ir con alguien que se le acerque mucho a los carros, que esté bien cerquita de los carros, me entra un escalofrío horrible que siento que me voy a morir. Entonces, pienso que tiene que ver el trauma con los carros, pero no he llegado al fondo del por qué tengo ese trauma o de quién lo heredé.
Entonces, como ese, pues pueden haber muchos traumas, como por ejemplo, otro de los traumas que nos heredan nuestros padres, yo lo heredé también de mi mamá, el hacer responsable a uno de los hijos de los otros hijos. Yo hice responsable, no directamente, le hice responsable indirectamente a mi hija de mi hijo, la hice responsable a ella, porque mi hijo es autista, entonces hubo una ocasión que se perdió en la escuela y desde ese evento la escuela hizo responsable a mi hija, que es un año menor que mi hijo. Entonces yo no le quité la responsabilidad. Yo se la dejé y yo bien a gusto que estaba porque yo me sentía aliviada, porque sabía que ella se iba a hacer cargo de mi hijo, de que yo sabía que en la escuela iba a estar bien porque ella lo iba a estar, iba a estar al pendiente de él, iba a estar al pendiente pues, de muchas cosas de él. Sin embargo, hubo una ocasión que ella me dijo, ¿sabes qué? Nosotros tenemos muy buena comunicación, por eso ella me lo dijo, porque tenemos muchísima comunicación, que podemos hablar de todo. Entonces, con relación a eso, me dijo, ¿sabes qué? No me siento cómoda con el cargo que tú me hiciste, que tú me diste de cuidar a mi hermano, porque eso te pertenece a ti. Entonces, pues ya nos sentamos a hablar, ¿verdad? Y me hizo saber cómo ella se sentía. Y yo le quité el cargo en ese instante. Le dije, no, es que tú no eres responsable de eso. Yo no sabía que tú te sentías así. No sabía que tenías una carga, sobre tus hombros y que te estaba haciendo sentir muy mal. Y a partir de ahí ella no se hizo responsable de su hermano mayor. Entonces, yo le permití que ella se expresara, porque también otra cosa que heredamos también que no nos permiten expresarnos. Y muchas veces les decimos a nuestros hijos, no, tú no me puedes corregir en nada porque yo soy tu papá o yo soy tu mamá. Y no los permitimos que se abran con nosotros y nos digan sus sentimientos o nos corrijan en algo que no porque sea la mamá estoy bien. ¿Sí me explico? Sí, fíjate que ahorita me hace recordar precisamente esta parte, ¿no? En donde yo siempre les digo, es que yo no quiero ser como mi mamá, Entonces, ¿no? Y se puede oír cruel de decir que yo no me quiero parecer a mi mamá, pero yo digo, es que yo no me quiero parecer en como ella era. Y apenas hace unos días mi hija, una de mis hijas, estaba con sus compañeros y dijo algo así de cotorreo chusco y pues yo a mí me dio risa y todo, ¿no? Y sus compañeros le dicen, ay, ¿cómo le dices eso a tu mamá? Dice, es que, dice, yo me llevo también como mi mamá, dice, mi mamá no me juzga. Dice, entonces me llevo bien con ella por ese lado. Yo creo que ese trauma que yo traía de que a mí sí me regañaban, que a mí sí me decían, a mí me hacían, yo no quise, pues, hacer lo mismo con mis hijas, ¿no? A lo mejor hago otras cosas, no digo que no, pero yo creo que vuelvo al despertar de conciencia, ¿no? Es ir despertando esa conciencia de qué quiero, qué me daña, qué no, pero qué también a veces es necesario hacer para que pues funcionen las cosas, ¿no? sí, pero si te das cuenta, ahí ya rompiste con el pasar el trauma a tu hija. Entonces, posiblemente tu hija no lo va a hacer porque ya no lo vivió contigo, pero también posiblemente algún hijo de ella sí, porque también es de alguien, por ejemplo, de tu mamá. Tú no lo estás haciendo, pero tu mamá sí lo hizo. Entonces, el trauma puede venir de ahí. Claro. Entonces, pues si no se sana el trauma, pues le va a caer a alguna generación más nueva. Se me vino a la mente un evento también que pasó con mi hijo, porque pues yo en mi cabeza, como él es autista y los autistas son muy especiales, ¿verdad? Entonces yo con el pendiente de protegerlo, con el no lo hagas porque no pienso que vas a ser capaz. Eso es lo que yo pienso, pero sí es capaz. Porque, por ejemplo, yo jamás pensé que él iba a manejar.
Entonces, él maneja, pero fíjate, cuando iba a ir a sacar su licencia de manejo, él hace un examen de manejo para que te la puedan dar. Entonces me dice él, ya hice una cita para hacer el examen de manejo. Y yo, no, cancela esa cita, no estás listo, no estás preparado. ¿Cómo vas a ir a hacer un examen de manejo si ni siquiera tienes experiencia manejando? Imagínate, yo lo paro y hago que desbarate la cita. Y él muy obediente, ok, madre. Canceló su cita y me dice, ya cancelé mi cita. Pero también como mi despertar de conciencia ya está activo, entonces me di cuenta que había metido la pata. Y le digo, no, ¿sabes qué? Agarra tu borrador y borra lo que te dije. Entonces, borra todo eso que te dije que no tienes la experiencia, que no. Y todo eso, bórralo y saca tu cita nuevamente. Discúlpame, pero estoy cometiendo un error. Tú te tienes confianza, hazlo. ¿Y qué crees? Pasó su examen, compró su carro, está manejando. Entonces, tampoco no me atrevía yo a dejarlo ir manejando lejos precisamente porque al subirse a la carretera, pues era mi temor de que no sabe medir la distancia entre un carro y su carro. Entonces decía, si se sube y causa un accidente, no. O sea, se va no sé qué le vaya a pasar a él y no sé qué le vaya a pasar al otro carro. Pero poco a poco ha estado manejando en la carretera, se sube a la carretera, entonces poco a poco lo va haciendo también. Entonces digo, aunque me cueste sentir confianza en él de que sí puede hacer las cosas, no importa que sea autista o lo que sea, él es capaz de hacerlo. Entonces, pues también estoy trabajando en esa parte. Muchas gracias. Eli, ¿nos quieres decir algo? Como dice Ángeles, al fin y al cabo, sí, a veces esta parte de darnos miedo por todo, siempre nos ocurre, ¿no? Pero el miedo también tiene su parte benéfica, ¿no? Que nos previene de algunas situaciones, pero que también nos permite desarrollar otras como la valentía, ¿no? Esto Ajá. poco a poco voy acercándome al puente, ¿no? O tratando de, ¿no? Para que en algún momento se llegue a dar esa transformación también, ¿no? Y a Ajá. veces también poder pasar ese reto, ¿no? Comentaban recuerdo un poquito las pláticas que hemos tenido cuando dice lo de la montaña, ¿no? Entonces, la montaña la puedes ver como un obstáculo, como un reto, ¿no? Entonces, puede ser un obstáculo y ya nos paramos ahí, ya no, pero si la vemos tal vez como un reto, poco a poco vamos subiendo, ¿no? Tal vez nos van a doler los pies y todo, pero ahí vamos subiéndolo, remontándolo hasta llegar hasta el otro lado. Gracias. Gracias, Eli. Sí, y bueno, pues, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Rosario, adelante, Rosario. Ahorita que están comentando sobre eso de los miedos, inseguridades, que todo como que se hereda, yo apenas estaba viendo un video, era como una conferencia, no me acuerdo bien qué era, el chiste de todos los que era un video. Y hablaba una mujer de sus miedos, sus inseguridades, de su, ¿cómo se dice? Que su consciente, o sea, digamos que Inconsciente. ella decía que ella tenía mucho miedo a ser mamá y que ella siempre casi estuvo segura de que no quería ser mamá, pero era algo que como que lo dudaba demasiado y ella se puso a investigar el por qué. Y pues sí, resulta que su mamá, pues le daba, creo que ya había tenido un hijo, lo perdió, bueno, no lo logró tener. Y cuando se embarazó de ella, pues, ¿cómo se llama? Pues ese era su miedo, ¿no? Volverlo a perder. Y yo me identifiqué mucho con esta
con esa muchacha porque yo me he puesto a pensar en muchas cosas que hoy en día me doy cuenta de que ajá, uno hereda, uno trae de otras personas, de sus papás, del abuelo, de todo esto, porque yo me he dado cuenta que igual, o sea, yo tengo muchos traumas, yo también a veces me pregunto, ¿en verdad quieres tener un hijo? ¿Y para qué quieres tener hijos? Y a tu esposo, bueno, Alberto, le gusta a veces tomar y digo, ¿para qué quiero traer un hijo si va a salir a lo mejor borracho como él, o va a salir borracho como tu tío, o tal que sea un ratero, tal que esto? O sea, esos son traumas que a veces, como que uno, a mí me ha costado trabajo como que a veces decir no, no porque esa persona lo haya sido, quiere decir que alguien más lo va a hacer, porque igual me doy cuenta que sin querer algo que no me gustaba y llegan dos personitas que me dicen, es que tú sin querer, o sea, no te das cuenta, pero traes cosas por ejemplo, de tu papá. Y yo decía, ay, no, yo no quiero ser como mi papá. Entonces dirías, tú, yo no quiero ser como mi papá. Y me he puesto a pensar últimamente muchas cosas y digo, sí, tengo traumas que yo digo, mi papá era un mujeriego, hizo cosas que no debió, y me puse a pensar cosas y me dije, oh cielos, creo que sí tienes cosas de tu papá. Y dije, no, o sea, uno tiene la decisión de si quiere seguir con este linaje o pararle. Yo dije, no, o sea, yo no quiero, en verdad, yo no me quiero parecer como mi papá, párale. Entonces me he propuesto así como que a decir no, y no quiero ser como él, no quiero lastimar personas, no quiero nada de eso. Entonces he hecho conciencia y dije no, como él no. Y también otro de mis traumas que a veces, que últimamente me he puesto a pensar, yo de niña, pues no tuve muchas cosas que gracias a Dios que ahora trabajo y gano mi dinero, me puedo dar el gusto de comprármelo, pero he notado que mi trauma es que si yo no tengo un par de zapatos nuevos, aunque no los use, siento que me falta algo. Entonces, ¿por qué? Y ya me puse a pensar y dije, sí, cuando eras niña no tenías un uniforme como las demás, no tenías unos tenis, no tenías unos zapatos nuevos, y entonces me puse a pensar que yo creo que me podré quedar, dirían, sin calzones, pero no me puedo quedar sin zapatos. Entonces, son traumas que venimos, como dices, cargando desde chicas, pero igual son cosas que tenemos que, bueno, yo en mi caso tengo que empezar a decir, sabes que ya lo tienes, ya no te hace falta, párale, porque son cosas que ya no necesito, ya nada más es un vicio el querer tener algo ahí que no realmente. Entonces, tengo que trabajar ahora en esas situaciones que no te deja nada bueno al final de cuentas. Al final de cuentas son vicios, no es una droga de alcohol, no es una droga de otras, pero al final de cuentas sí es un vicio. También, también si no conoces la historia de tu familia, de tus antepasados, de tu linaje anterior, ¿cómo vas a saber cómo trabajar con eso que te heredaron? Entonces en mi opinión, es muy bueno que sepamos la historia de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos. Digo, creo que es hasta la sexta generación que se heredan los traumas. Entonces, pero si no conocemos la historia, no la podemos sanar, porque los traumas se repiten no para castigarnos, sino para sanarnos. Y entonces por eso pienso que es importante que conozcamos la historia, conozcamos qué es lo que pasó, porque, por ejemplo, estás hablando de que el alcoholismo, tuviste un trauma de alcoholismo y te estás viendo al otro extremo de no quieres
ser como tu papá, no quieres repetir la historia de alcoholismo. Sin embargo, también tienes el trauma de la escasez, que no importa que no tengas otra cosa, pero los zapatos nuevos los tienes que tener para sentirte, pienso que merecedora, o sea, que sí tienes, o sentir abundancia posiblemente, porque tienes algo ahí nuevo que no lo necesitas tal vez, pero que ahí lo tienes nuevo, y eso tal vez te hace sentir confortable, pero también hay que ver de dónde viene el que te haga sentir tener ese par de zapatos ahí guardados. Sí, e incluso sí, o sea, yo reconozco esa parte que mi trauma es porque de niña no lo tuve. Y en cuestión de alcoholismo de mi papá, sí, sí fue borracho, pero no me refería a eso, me refería, bueno, Marta, que es la más allegada a mí, y creo que un poquito Eli, me refiero a que mi papá, por ejemplo, fue un hombre muy infiel, muy mujeriego, y a veces yo dije, bueno, yo decía como que me decían igual, y yo decía, no, y ya ahí se ponían a pensar y cosas que le he contado a Marta. Creo que sí me parezco un poco porque, ajá, sí, no sé cómo decir, pero pues sí, no, párale, no tienes que ser igual que él, no tienes por qué lastimar a personas, porque apenas me pasó algo así, y pues no, que no basta, y creo que me he puesto a pensar qué culpa tiene otra de las personas y sobre todo uno mismo, ¿no? Que uno se tiene que querer, que tiene que romper linajes y no repetir patrones. Eso no me gustaría que si es que algún día Dios sí me manda un hijo, no me gustaría repetir patrones ni de mi papá, ni de mi mamá, como dice Marta. Y entonces, Pues pues sí, trabaja en la historia de tu familia sí, para que sepas de dónde viene eso. Así es. De todas formas, yo creo que hay algo que debemos de tener en cuenta. Siempre vamos a tener alguna característica. Aquí lo importante es que nos demos cuenta qué es lo que queremos y si nos sentimos bien con lo que somos y quiénes somos. Si no nos sentimos bien con quienes somos, tenemos que buscar la forma de cambiar esos patrones, como decía Ángeles, buscando hacia atrás, echándome un clavado hacia adentro, un clavado hacia mi familia, para ver qué traigo arrastrando, para poder mejorar eso y, como decía Eli, transformarlo en algo nuevo y me haga sentir bien y sea yo una persona bien, y que con ello voy a hacer bien a las personas que me rodean, ¿no? Sí, Eli, porque precisamente el trabajarlo en ti, como dices, echándote un clavado hacia adentro, porque todo es trabajo interno. Si trabajas internamente, el yo, no a mamá, no a papá, porque pues es un trabajo personal. Entonces, si trabajas en lo adentro, pues automáticamente se empieza a arreglar todo. Entonces, es como si fuera una construcción de fichas de dominó, ¿no? Tumbas una y se van cayendo las demás. Entonces, al trabajar en mí, en mis traumas, en mis miedos o en todos estos sentimientos que no me gustan, pues es simplemente el ver qué es lo que hay ahí que no me gusta. Porque pues si voy a cambiar algo, va a ser algo que no me gusta, ¿verdad? No voy a quitar algo que sí me gusta. claro, claro que sí. Y pues bueno, estamos hablando de los traumas, pero ahora la pregunta del $1,000,000, como decía, ¿no? En el juego que pasaban. ¿Qué podemos hacer para cambiar esos traumas? ¿No? Y a mí se me vino ahorita a la mente uno que hablaba Rosario, el par de zapatos. En unos talleres que tomamos él y yo también, eh, viendo toda esta parte de lo económico, que también hablábamos al principio, la parte económica, que también puede ser un trauma, el no tengo dinero, sigo siendo pobre porque me decían esto, me decían lo otro. Aquí también la pregunta yo creo y que me gustó a mí mucho fue, ¿lo quiero o lo necesito?
Y cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿lo quiero o lo necesito? Empezamos a hacer que nuestra conciencia trabaje para saber si nada más es algo que quiero por aferrarme, porque o sea, necesito sentirme bien, entre comillas, o realmente lo necesito, ¿no? Y si tiene como 20,000 pares de zapatos, pues yo creo que no lo necesito. No. Eli, ¿nos quieres comentar algo? Porque veo que a Eli le da mucha risa con lo que estamos hablando, Veda. Dicen, estas están más. Ah, no es cierto. Pero precisamente nos estamos ayudando. Bien. Adelante, Así Eli. es. No, y como dices, a todos nos pasa, ¿no? En algún momento. Ah, como dices, ¿no? A todos nos pasa en algún momento, ¿no? De repente, justo yo hablaba con una chica y me decía, es que yo me lo merezco, si trabajo mucho, ¿no? Pero claro, a veces tenemos repercusiones en el ámbito financiero, ¿no? Donde, híjole, me lo merezco, pero caigo en deudas, por ejemplo, ¿no? O sale fuera de mi presupuesto. Entonces, cuando dices, sí, claro, y nos cuestionamos, lo necesito, ¿no? Claro que me lo merezco, pero tal vez en este momento no sea factible, ¿no? O en este momento no lo necesito. Entonces, porque de repente, claro, decir, pero me lo merezco, digo, claro que sí, ¿no? Pero el detalle es que en este momento va a tener más repercusiones un poco más serias que si puede ser en otro momento, o inclusive que no lo necesites, ¿no? Ya después se pasa la euforia y ya dices, ah, es cierto, no lo necesitaba. Pero Exacto. sí, hacemos esa cuestión y a todos nos vamos poco a poco aprendiendo también hasta ponernos digo, a ponernos límites nosotras mismas, ¿no? Sí. Con todo lo que nos pasa, pero también es un aprendizaje. Gracias. Y Ángeles, pues la pregunta está ahí abierta. Ahora, ¿tiene remedio esto y cómo le hacemos? Oh, claro que tiene remedio. Exactamente lo que estaba diciendo Eli, pues es muy cierto. Lo merezco, lo necesito. Porque, por ejemplo, muchas veces yo he dicho, pues sí me lo merezco. Pero también, especialmente ahora que estoy pagando mi casa, que te lo comentaba anteriormente. Sí te lo comenté, ¿verdad? Sí. Este, sí me lo merezco, pero ahorita mi estado financiero no me permite darme ese gustito que sí me lo merezco. Entonces primero tengo que poner en prioridad todos mis gastos mensuales que los necesito hacer, esté como esté enferma, esté trabajando, no esté trabajando, se tienen que pagar. Entonces mi merecimiento puede esperar un rato. Entonces, pero para llegar a trabajarlo, a sanarlo, pues yo creo que es muy importante, como ya lo hemos estando repitiendo el transcurso de este tema, es tomar conciencia, que es una de las cosas muy importantes, tomar conciencia. Y la otra es comprender, no juzgar, no señalar, porque muchas veces, por ejemplo, si vamos con nuestros padres, que tienen esa creencia de que porque son los padres no se les debe cuestionar. Entonces, y más si creen que los vas a juzgar, no se abren y no te cuentan nada. Entonces, porque yo tuve también esa experiencia con mi mamá, yo antes siempre solamente cuestionaba y ya. Y pues por supuesto que no quería contestarme mi mamá. Sin embargo, en una ocasión le dije, mamá, yo no estoy aquí para juzgarla, yo estoy aquí para entenderla. Y si usted me cuenta cómo se siente, cómo yo la puedo ayudar o dígame cómo puedo entenderla. No hay juicios. Entonces, podemos sentar aquí a hablar ahora si usted quiere, si usted me lo permite. Porque también una de las cosas que siento que es muy importante, que si la persona no te lo permite, también respetar el que no te lo permita. Entonces, gracias a Dios, mi mamá sí me lo permitió. Hemos hablado desde entonces muchísimo. Yo le puedo hacer cualquier pregunta, cualquier comentario y ni ella me juzga ni yo la juzgo, ni la señalo ni me señalo. Entonces yo pienso que es también una parte muy importante es el no juzgar, el comprender.
el entender la historia. Entonces, y otra de las cosas es decir, una de las cosas que ya había dicho Eli, quiero vivir esto o quiero darle un giro a la historia de mis padres. Yo no quiero vivir la historia de mis padres, entonces le voy a dar un giro y voy a escribir mi propia historia. Entonces, con lo que yo sí quiero vivir. Y digamos que ahí en esa parte, te voy a interrumpir tanto, en esa parte de voy a escribir mi historia, no sí, quiero vivir tu historia, es como decir, voy a ser yo, sí, y la historia de mis papás son ellos, ¿no? ¿Podría sí, ser algo así? claro, claro que sí. Y porque también cuántas veces no nos cargamos a nuestra mochila emocional todas las emociones que no nos pertenecen. Entonces, y no vaciamos esa mochila, entonces vamos cargando cosas que no nos pertenecen. Por ejemplo, te decía que también hay el que los papás hacen responsable a los hijos, ¿verdad? El cargar esa mochila al hijo le puede ser muy pesado. Y no dice, no lo quiero hacer por miedo a que la mamá o el papá no entienda. Entonces, el decir esto no me pertenece, esto es tuyo, pienso que es muy saludable, porque así te quitas de encima una carga que no te pertenece, no me pertenece, entonces no lo voy a hacer porque esta carga no es mía. Entonces, Claro, ¿no? Es como decir, esta es mi vida, sí, no vivo tu vida, sino vivo la mía, ¿no? sí, sí, desde también, como ya ves que también aprendemos todo por patrón, por lo que nos dicen, ¿no?, las creencias y todo esto, ya sean religiosas, culturales o familiares, lo que sea, también lo vamos aprendiendo ahí y nos vamos haciendo también nuestra propia historia aprendida, ¿no? Sin embargo, si yo digo esto no me funciona porque yo no quiero tener por ejemplo, creencias que a mí no me funcionaron, pues entonces las quito de mi álbum de creencias, ¿no? De mi historia de creencias. No me funciona, por ejemplo, no contarle a mi mamá mis cosas porque no me va a entender. Entonces, borrar eso y decir, ok, yo le voy a dar la confianza a mi mamá de contarle mis cosas, me entienda o no, se las voy a contar porque yo me voy a sentir bien contándoselas. Entonces, es desaprender lo aprendido, ¿no? Muchas cosas de lo que hemos aprendido, pues es desaprenderlo, porque muchas veces, pues no lo queremos simplemente porque no estamos de acuerdo en esas creencias y no me funcionan tampoco. Sí, pero Claro. entonces, una de las cosas que te decía que a mí me gusta mucho, me gustó mucho esto, para entender la historia la historia familiar y comprender por qué tengo esos traumas que me heredaron. Es, por ejemplo, pues hacer un ejercicio con una cartulina. Pues sí, sería más bien una cartulina o una hoja de cartón grande donde te quepa mucho, porque sería escribir tu árbol genealógico, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo divides en dos o dos cartulinas, como tú quieras, y en un lado poner el lado materno y en el otro lado el lado paterno. Entonces, empezar con el bisabuelo, el abuelo, el papá y el hijo, si es hijo, si es hija. O sea, el último tú. Y después de eso, pues, si tienes hijos, poner a tus hijos. Y del lado materno, pues igual, de los dos lados igual, del bisabuelo hacia abajo. Entonces, en cada uno, preguntar cómo fue la niñez de cada uno. ¿Cómo fue la niñez? A veces no nos lo van a
querer contar, porque posiblemente haya historias tristes que no van a querer tocar. Sin embargo, pues hacer lo posible de tener la información más que podamos para poder entender la historia de cada uno. Y también cómo fue su relación con sus padres, con cualquier miembro de la familia, con su comunidad, con sus amigos, cómo fue la relación. Porque también ahí hay mucha información que también nos puede ser útil para entender la historia y para entender los traumas. Porque al entender todo esto, al comprenderlo, pues ya vamos haciendo conciencia o cómo era el estilo de vida, cómo era su relación con las personas, con sus padres, con sus amigos, con su vecindario. Y cuáles son los patrones que yo estoy repitiendo. No importa si son buenos o si son malos, cuáles son los patrones que yo estoy repitiendo. Y si son patrones que no me gustan, entonces ver qué es cómo yo lo estoy repitiendo, porque lo puedo repetir también en forma de que, ok, sí lo estoy repitiendo, pero lo estoy repitiendo bien según yo, pero al final llego al mismo resultado. Por ejemplo, como en el del abandono. Yo abandoné a mis hijos por trabajar y no quiero abandonar a mis hijos, como me pasó a mí, también fue mi caso. Que yo no quise abandonar a mis hijos por trabajo, entonces mi esposo trabajaba en la mañana, yo trabajaba en la tarde y no los dábamos a cuidar. Entonces hubo un tiempo en que sí los llevamos a cuidar como unos 3 meses, sin embargo a mis hijos no les gustó, entonces dijimos no, entonces cada uno se va a trabajar a horarios diferentes para nosotros cuidar de ellos, entonces no abandonar. Pero al final estoy haciendo lo mismo porque no estoy con ellos. Sí, al final llego al mismo resultado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer diferente? Pues primero entender la historia de mi familia, de mis ancestros. Y también, por ejemplo, después de hacer todo eso y de ya tener los dos lados con todos los integrantes de las familias, por ejemplo, podemos decir, te prometo que viviré plenamente mi vida en lugar de repetir la tuya. Podría ser algo muy bueno que nos empodera, porque nos estamos dando nosotros mismos el permiso de dejar la vida de nuestros ancestros, de nuestros padres o de quien sea que no la haya heredado, se la entregamos y les decimos, no quiero vivir tu vida, quiero vivir la mía y la voy a vivir plenamente. Entonces pienso que esta es una cosa muy importante, que vivas tu vida plenamente. También otra cosa podría ser, lo que te pasó me va a hacer fuerte, me va a hacer como una energía que me impulse a hacer con lo que te pasó a ti, hacer cosas buenas que no me afecten a mí y que no le afecten a mi descendencia. Y digamos que esta ya es una forma de ir saneando esos traumas que estamos, que traemos arrastrando. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Yo, Marta, pero se la quiero hacer a Eli. Sí. A ver, adelante. Yo, por ejemplo, siento que traigo a veces un resentimiento con mi abuela, pero yo siento que si viene con mi abuela, yo creo que también viene con mi mamá. Entonces yo he querido como que, no sé cómo sacar como que ese sentimiento, porque a veces siento que es como un coraje que traigo ahí. No sé cómo hacerle. Eso es algo que a veces me gustaría trabajar. Adelante, Eli, la pregunta va dirigida a ti. Pues la recomendación ahorita obviamente es, ya que la detectaste que hay algo ahí, puedes hacerlo como un poco parecido al ejercicio que puso Ángeles. Escríbelo en un cuaderno, una hoja, lo que tú tengas ahí.
escribe este sentimiento, así, ¿no? Como tal, escríbelo, no hay como este filtro, ¿no? Porque además nadie lo va a leer, ¿no? Ese es un ejercicio solo para ti. Entonces tú escribes este sentimiento, todo lo que te ocasiona, esas emociones que sientes, y ya, por ejemplo, hasta ahí. Nosotros decimos que siente la emoción, siente el llanto, el enojo o todo aquello que puedas tú o que estés sintiendo en ese momento. Ya que lo sentiste y ya que lo escribiste, después es como esta parte de la respiración, volver a respirar y calmar todas esas emociones, porque no es que no las expresemos, las estamos expresando de una manera más adaptativa. Y después, o sea, puede ser al día siguiente, porque este es un ejercicio un tanto más, un poquito como varios días, varios procesos, porque al fin y al cabo, después de identificarlo, ya puedes ir poco a poco, tal vez leyendo, viendo, ¿no? Qué realmente te falta, qué es aquello que tú necesitas o que necesitaste de la abuela o de la madre, ¿no? Qué cosas ellas te pueden dar y qué cosas no te pudieron dar por ser quienes eran o por aquello que vivieron, que tal vez no lo sepan dar. Ok. Y en ese proceso muchas veces se da el entendimiento o inclusive el hecho de decir algunas cosas como lo que decía Ángeles, a lo mejor son cosas que te metí, o sea, como que te transmitieron a ti más bien y que tal vez ni siquiera ya te pertenecen a ti. Entonces hacemos esto que hizo Ángeles, ¿no? Devolvemos, eso es tuyo y esto es mío. Como darme la bendición para yo seguir viviendo mi vida, ¿no? Y tú, como tú viviste la tuya. Yo aprendiendo de lo mío y de mi experiencia, así sea, te equivoques, pero es tu experiencia de vida, ¿no? Y en algún momento tal vez llegue la parte del perdón, porque este también es un proceso y es un proceso. Se va poco a poco trabajando hasta que llegue el momento en que tal vez, si es que exista para ti o que tú consideres que lo necesitas, pues un perdón. Que fuéramos terminando y que cada una, digamos, con qué nos quedamos de esta plática. Yo, por ejemplo, les voy a decir, yo me quedo con darme cuenta que todos traemos traumas, pero que qué importante es a veces que seamos, que vayamos abriendo esa conciencia y nos demos cuenta de cuáles son los que traemos. Con eso me quedo yo el día de hoy. A ver, Ángeles, ¿con qué te quedas de esta plática? Yo me quedo con que tuvimos a Eli, que es la parte psicológica, y yo valoro mucho tu aportación porque pues ampliaste más el tema. Muchísimas gracias. Y también pues agradezco todos los comentarios que hicieron, porque también pues eso nos sirve para aprender, porque pues se trata de aprender y de saber cómo sanar nuestras heridas emocionales y de cómo sanar también nuestras traumas generacionales, ¿no? Entonces, muchas gracias por todo lo que compartieron. Gracias, Eli. Y gracias, Marta, también, porque pues también Marta nos ha dado muchas cosas en este tema. También ella tiene mucho que aportar. Yo le voy a preguntar a Lourdes en esta plática. Bueno, gracias por la invitación y aquí estamos. Pues es muy interesante, en donde es el conocer la historia familiar para partir de ahí y hacer esos cambios. Entonces, es también aprender a buscar la ayuda. Con eso me quedo. Buscar esa ayuda. Gracias. Esto es muy, muy bueno, aprender a pedir ayuda, ¿no? Rosalba, ¿con qué te quedas de esta plática? Pues entender, ¿no? Sí, dicen que entender lo que vivieron nuestros ancestros para poder nosotros entender las cosas, ¿no? Traumas que traen de nuestros ancestros, padres, abuelos, bisabuelos. Apenas estamos tratando de entender ese rollo. Muchas gracias, Rosalba. Rosario, ¿con qué te quedas de esta plática? Yo hablo por mí que tengo que trabajar muchas emociones. Y y sí, como que es, bueno, nada más con eso, Marta, que tengo que trabajar muchas emociones que todavía no
no he sanado al 100. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosario. Les voy a hacer una pregunta tanto a Ángeles como a Eli. Y les diría yo, ¿qué les dirían a estas personas que el día de hoy están aquí acompañándonos para que nosotras también podamos crecer junto con ellas, puesto que pues andamos en el mismo camino, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dirías, Ángeles? Yo primero les agradezco por tomarse el tiempo de estar aquí, porque bien pudieron elegir estar en otro lado, viendo la televisión, tomándose un cafecito, cualquier otra cosa. Sin embargo, se dieron el tiempo de estar aquí y eso lo aprecio y lo agradezco muchísimo. Y decirles pues que cada comentario, cada historia que compartieron, sus traumas, son aprendizajes y y que nos demos el permiso de sentir nuestras emociones, de nombrarlas como sea lo que sintamos, hay que ponerle nombre a nuestras emociones y sentirlas y vivirlas y llorarlas si las tenemos que llorar y sin juzgarnos a nosotros mismos, no seamos duros con nosotros mismos porque a veces tendemos a ser duros, a juzgarnos y a no permitirnos sentir. Entonces, la invitación sería esa, permitir sentir para poder entender lo que me pasa. Gracias, Ángeles. Eli, ¿tú qué les dirías? Muy bien. Y bueno, como también reitero a Ángeles, pues qué bueno que se pudieron conectar, porque también, como decimos en este camino, pues todas aprendemos de todas y todos nos nutrimos. Y yo les voy a decir, hace poquito vi una frase que a mí me hizo y me gustó mucho y la voy a compartir ya que estamos hablando de traumas. Si bien es cierto, pues tenemos estas herencias de nuestro árbol que nos causan dolor, nos causan pues sufrimiento, también nuestro árbol o nuestros padres nos dieron dones y regalos, que también entonces aprendemos a recibir y también nos ayudan a nuestra vida. No solo nos dan el sufrimiento o algún trauma, sino también dones y regalos. Entonces también en esta tal vez inicio de camino o ya a mediano camino que se llevan, lo que lleven, vamos también reconociendo que estos dones y regalos que nos dan nuestro árbol genealógico, nuestra generación, y que por supuesto poco a poco los vamos identificando y recibiendo. Gracias. Muchas gracias, Eli. Y yo, pues, ¿qué les diría? Gracias. Gracias por la confianza de estar aquí en este espacio, la confianza que nos han tenido, pues, de contar quienes se han atrevido a hacerlo y quienes no también, porque a veces yo sé que nos cuesta. Yo era una de las personas que me costaba hablar porque yo empezaba a sentir un nudo en la garganta y precisamente era por esas emociones no trabajadas. Y a quien hablaba de emociones, déjenme decirles que cuando nosotros las trabajamos, cuando nos atrevemos a hablar, solas se van yendo y uno empieza a sentir esa paz en su corazón. ¿Sí? Y creo que este espacio es para ello, para alcanzar la paz, para sentirnos bien, para estar bien. Y con ello, pues, darnos cuenta que todo en la vida es como un barco, ¿no? Que va en las olas y que de repente se regresa a puerto y que de repente volvemos a ir. Entonces, eso es la vida, ese es un viaje. Yo el otro día les comentaba a unas compañeras, le doy gracias a Dios porque bueno, hablando de Dios y me atrevo aquí a hablar con ustedes porque creemos en Él, y quienes no, pues en quien crean, a quien ustedes le tengan más fe, pues agradecerle, ¿no? Yo le agradezco porque me ha dado la oportunidad de viajar por cielo, mar y tierra. Ahora le doy las gracias porque me ha permitido estar aquí, aprendiendo de todas y cada una de ustedes y les doy las gracias a ustedes por su apoyo también. Ángeles, Eli, gracias y pues también agradecerle a Lucha, a Carmen, que también son parte de este equipo y que pues a lo mejor no están el día de hoy aquí, ¿no? Porque pues luego Lucha sale tarde, ¿no? Pero que sé que de alguna forma están atrás de nosotros en los momentos que se necesita. Gracias. Entonces,
Eso es lo que quiero decirles. Y pues con esto terminamos el día de hoy nuestro taller. Esperamos que ustedes mismas también, si ven a alguien que también está sufriendo, que le cuesta trabajo seguir adelante, pues que les digan que aquí hay un espacio para ellos, en donde todos vamos creciendo, no juntos, porque a veces unos vamos un poquito más atrás, un poquito más adelante, pero finalmente vamos creciendo para sentirnos bien. Pues muchas gracias.